amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Hoy les traigo un video para empezar nuestra nueva temporada de mayo, junio y julio. Este video es acerca de la electricidad estática, que es la que produce los relámpagos. Vamos a ver cómo funciona esto de que algún material plástico que se comporta de una manera que atrae ciertos materiales, como sería en este caso papel higiénico en cachitos. Vamos a aprovechar a nuestro mundo, que está hecho de plástico, y vamos a ver cómo funciona esto de la electricidad estática. Y bueno, pues empezamos primero con por qué se producen los rayos, qué son los rayos. Entonces, si se acuerdan, hubo en los libros de secundaria, nos dicen que en la antigua Grecia había un señor que se llamaba Tales de Mileto que estuvo haciendo unos experimentos y que dijo que había unas cositas que se llamaban ámbar, que lo que hacían era poder recoger, levantar pajitas cuando se frotaba ese ámbar con algo, con un cuero, entonces se podía hacer esto. Entonces lo que les voy a presentar ahorita, pues tenemos, este es el representante de las pajitas en nuestro mundo moderno, que sería papel higiénico. Papel pálfumo. Y bueno, no tiene nada. Ustedes pueden tener esto mismo en su casa, no pasa nada. Y bueno, y para tener algo parecido al ámbar, pues aquí tenemos un globo terráqueo hecho de plástico. También pueden tener una pelota o algo así. Vean, no pasa nada. Y ahora vamos a hacer a frotar nuestro globo terráqueo con mi pelo. Esto lo hacen los niños con los globos en la primaria, en el kinder. No es nada exótico, lo pueden hacer ustedes en casa. Bueno, ya está frotado y ahora lo que vamos a hacer es acercarlo. Y pues ya podemos ver que el papel higiénico es atraído por este globo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los relámpagos también funcionan con electricidad estática. Y como vieron, al frotar el mundo, nuestro mundo de plástico, sobre mi cabello perdió electrones, lo que hace que tenga un campo eléctrico positivo, y este exceso de positividad es lo que hace que se traigan los pequeños papelitos. Amigos, ¿han notado que cuando hay días muy soleados de repente tocan algo y sienten una descarga? Eso es porque la luz del sol está provocando que electrones de nuestro cuerpo se energicen y rompan su vínculo con los átomos que forman nuestro cuerpo. Y pues cuando tocamos algo o a alguien, pues ahí brincamos, sentimos un toque. Bueno, a ver si me recuerdan que haga otro video donde hablemos del efecto fotoeléctrico. Pero recuerden esto. Algunos fotones que vienen del Sol tienen suficiente energía para que al transmitirla a un electrón, éste se libere de su átomo o molécula. Esto es a grandes rasgos el efecto fotoeléctrico, por el cual en 1921 le dieron el premio Nobel a Albert Einstein. No le dieron el premio Nobel por la... Hola de nuevo, amigos. Pues nada más hay que recordar un poquito acerca de los modelos atómicos. El que se usa para que sea un poquito más visual el asunto es el Rutherford, que es de 1911, más o menos, fue cuando se postuló eso. Entonces, lo que postuló este señor Rutherford es que teníamos un núcleo positivo y teníamos alrededor de este núcleo la parte negativa. Los electrones estaban en diferentes capas. Y así se iba. Entonces, lo que les quiero presentar aquí es que cuando existe una
falta de carga o un exceso de carga, como ustedes lo quieren ver, lo que pasa es que uno de los electrones se nos va. Entonces tenemos un hueco y un electrón flotando por ahí. En el caso de los relámpagos, son las nubes y sus átomos que están en el aire los que producen fricción entre sí cuando hay tormentas eléctricas, ya que ahí también hay vientos muy fuertes. Entonces, las nubes y todos los átomos que están en las corrientes de aire se están friccionando unos con otros, lo que provoca que algunos de estos átomos de estas nubes pierdan electrones. De esta manera quedan cargados positivamente y esto hace que se cree un campo eléctrico entre ese pedacito de nube y el suelo en algún punto de nuestra Tierra, normalmente debajo de donde están esas cargas. El suelo va a atraer electrones que están sueltos por ahí. Acuérdense del efecto fotoeléctrico, o sea, si al suelo le cayó luz, pues también va a haber algunos electroncitos sueltos por ahí. Y en un punto en el tiempo van a soltarse todos esos electrones que van a saltar hacia la nube para neutralizar esa pequeña sección del cielo que tiene un exceso de huecos. Entonces, todos estos electrones, en un momento, por su volumen y su carga eléctrica, caen a la Tierra en forma de un relámpago y después escuchamos el trueno. Y eso es cuando pasa que tenemos relámpagos, rayos que bajan de una nube del cielo hacia la Tierra. Ya cuando llegan todos estos electrones a la Tierra, pues se dispersan y vuelve a ser neutro todo el asunto. Pero mientras haya movimiento en la atmósfera, mientras haya moléculas que estén perdiendo electrones, pues va a haber la posibilidad de que estos electrones sean demasiados y caigan a la Tierra, que no se puedan combinar con los átomos, con lo que están alrededor, con las moléculas que están a su alrededor, y que tengan la necesidad de caer a Tierra. Ahora, también puede pasar que estas moléculas de agua que están perdiendo electrones y que tienen una carga positiva también se van a acumular en ciertos lugares de nuestra atmósfera. Y también con respecto, esta nos vamos a olvidar, los electrones. Estas cargas de estas moléculas de agua van a tener una carga positiva y va a pasar lo mismo. Va a haber demasiada carga positiva en el cielo, en algunas nubes, y va a haber una diferencia de potencial con respecto a la Tierra, aunque la Tierra es neutra, o sea, va a ir atrayendo electrones que se van a ir juntando en la superficie de la Tierra, muchos, y va a llegar un punto en el que todos esos electrones van a subir hacia la nube para neutralizar esa nube, para volver a ser neutra esta nube. Entonces vemos que hay relámpagos que van de la Tierra hacia el cielo, y así como hay relámpagos que van del cielo hacia la Tierra. Es las dos formas en las que los rayos son posibles. Pero lo que nos interesa a nosotros son las cosas exóticas. ¿Qué pasa si a una persona le cae un relámpago, un rayo? No es un caso aislado. Hay mucha documentación de personas que han padecido este increíble evento. Muchas lamentablemente perdieron la vida, pero ha habido casos en los que se recuperan. Se estima que 24,000 personas al año pierden la vida debido a la caída de relámpagos. Está un poco inflado este dato debido a que también se consideran las víctimas de los incendios provocados por estos mismos relámpagos, pero las muertes por impactos directos de estos relámpagos siguen siendo relativamente bajas. Se preguntan, por ejemplo, ¿cuál ha sido el relámpago más mortal? Pues resulta, bueno, también las estadísticas no son tan lejanas, pues más o menos de 1800 para acá.
un lugar del planeta en el que se registró la caída de un relámpago con más víctimas mortales directamente por su efecto fue en Zimbabue en diciembre de 1975. El relámpago cayó en una choza de una zona tribal en lo que era la antigua Rodesia Oriental y mató a 21 personas. Rodesia, África. Buscan Madagascar y en esta zona estaba la antigua Rodesia. Arribita de África del Sur, Sudáfrica, y a un lado de Madagascar. Ahí estaba Rodesia Oriental. Ya no existe ese país, por eso se los pongo. Y mató a 21 personas ese relámpago. Pero sucede que el 90% de los edificios en África subsahariana no están protegidos con pararrayos, son construcciones pequeñas. Son escuelas y viviendas y particularmente son vulnerables porque muchas están hechas de barro y tienen techos de paja o de metal. Entonces es muy fácil que se incendien. El número más elevado de víctimas por efecto indirecto de varios relámpagos se registró en Dronca, Egipto, en 1994. Egipto, ya saben también, estamos en África y Egipto es... Uy, este es Egipto. En la ciudad de Dronca, en Egipto. Los relámpagos de esa tormenta provocaron un incendio en 3 tanques de petróleo que contenían 5,000 toneladas de combustible cada uno. Pero ese no fue el problema. El problema es que la tormenta traía muchísima agua y las inundaciones que generó hicieron que el combustible se expandiera rápidamente, ya incendiado, hasta llegar a un poblado en donde se acabó con la vida de 469 personas. Pues recientemente, en 2017, tuvimos en YouTube precisamente un video de una persona de Argentina que estaba filmando a un niño de 12 años con una sombrillita y pues estaba lloviendo y pues le cayó un rayo al niño. Estuvo terrible. Lo interesante es que el niño sobrevivió, afortunadamente. Contrario a lo que podríamos pensar, solo 1 de cada 10 personas que son golpeadas por un relámpago pierden la vida. Hay muchas probabilidades de sobrevivir, pero no es nada agradable. Pues hay cálculos, unas interpretaciones, hay interpretaciones de los datos que se tienen, entonces se puede estimar la probabilidad de ser infectado por un relámpago. Hay personas que consideran que eso es de una vez, 1 de cada 2 millones de personas puede sacarse la lotería de que le caiga un rayo. Y hay otras personas, como el señor David Hunt, que considera que la probabilidad es un poco más alta, que es 1 en 300,000. O sea, si 1 en 2 millones, 1 en 300 es mucho más probable, es 7 veces más probable. Por lo general no se reportan casos de este tipo en las ciudades debido a la presencia de estructuras altas con pararrayos. O sea, en las ciudades tenemos muchos pararrayos y por eso no se presentan golpes a personas, golpes de rayos hacia personas. La mayoría de los relámpagos se registran en áreas abiertas o rurales, en donde casi siempre las víctimas se encontraban en la intemperie. Otras formas de ser afectados por un relámpago es al usar la línea telefónica. Espérenme. Otras formas que podemos ser afectados por un relámpago es al usar la línea telefónica a tierra. Estos teléfonos que se tenían el siglo pasado. En el remoto siglo XX se usaban esta clase de cosas para comunicarnos. O también cuando estábamos en contacto con agua corriente. Esto durante una tormenta eléctrica. O sea, si te querías bañar y había una tormenta eléctrica, no era una muy buena idea.
pues hay un montón de consejos para no ser afectado, o sea, que no te caiga un rayo. Si bien una tormenta eléctrica puede sorprender a cualquiera, hay medidas muy puntuales que pueden ayudar a evitar ser afectado por este fenómeno. Lo primero es buscar refugio en cuanto se escuchan los truenos. Acuérdense, el trueno es el sonido. Entonces, cuando escuchamos el trueno es que ya tenemos la tormenta muy cerca. Entonces, podemos hacer algo interesante. O sea, normalmente vemos el relámpago y después escuchamos el trueno, porque la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad del sonido. Entonces, lo que podemos saber es qué tan cerca de nosotros está la tormenta, pues es contar el número de segundos que tarda en oírse el trueno después de ver el relámpago. Después de que veamos la luz, contamos el número de segundos hasta que escuchemos el trueno. Entonces, el número de segundos lo multiplicamos por 344 o 0.3, y 344 son los metros, es la velocidad del sonido en metros por segundo. Entonces nos va a dar una aproximación de qué tan lejos está de nosotros la tormenta. Por ejemplo, si son 10 segundos lo que tardamos, que es un montón, 10 segundos es muchísimo. 10 segundos lo que tarda desde que vemos un relámpago hasta que escuchamos el trueno, pues quiere decir que la tormenta está más o menos a 3.440 metros, está a 3 kilómetros de donde nosotros estamos, un poquito más de 3 kilómetros. Pero si vemos el relámpago y no tarda ni un segundo en oír el trueno, pues es que la tormenta está completamente encima de nosotros, 300 metros, o sea, ya está encima de nosotros, o menos. O sea, sí. Básicamente, si vemos relámpagos y escuchamos truenos, hay que buscar refugio. Lo ideal sería un edificio, una casa, un albergue, donde nos podamos cubrir, o el interior de un automóvil. Estas son las alternativas más rápidas para evitar estar expuesto en una tormenta eléctrica. Como segundo punto, es importante prescindir de ciertos servicios en casa cuando cae una tormenta eléctrica o cuando vemos un montón de relámpagos. Pues obviamente el teléfono de la abuelita no hay que usarlo. Tampoco hay que usar el celular conectado a la corriente eléctrica. Es importante mantenerse alejado del agua, o sea, no se les ocurra bañarse cuando hay una tormenta eléctrica. No hay que ponerse debajo de un árbol, ya que la probabilidad de que le caiga un rayo al árbol es mucho mayor. A lo mejor no nos cae a nosotros, pero podemos ser afectados por las astillas o el fuego que se produce cuando un rayo cae en un árbol. Y pues finalmente es importante mantenernos en el interior de nuestro refugio, ya sea un edificio o un carro o donde nos hayamos guarecido de la tormenta, un poco más de media hora después de que termina la tormenta, para no ser víctimas de los últimos rayos. Hay detalles que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que el 80% de las víctimas de rayos son hombres. Hay instancias gubernamentales en todo el mundo que creen que la probabilidad de que a un hombre le caiga un rayo es de 4 a 6 veces mayor a que a una mujer le caiga. Entre los argumentos que dan está el hecho de que es más frecuente encontrar a los hombres haciendo actividades al aire libre y es más probable que se nieguen a dejar de hacer una determinada actividad pese al riesgo circunstancial que enfrentan, o sea, que les caiga un rayo. Este riesgo no es menor, ya que del 75 al 90% de las personas alcanzadas por un relámpago sufren como consecuencia del impacto algún tipo de incapacidad. ¿Cómo se recupera uno cuando es alcanzado por un relámpago? Cada año mueren unas pocas personas al ser alcanzadas por relámpagos, pero también hay muchas que sobreviven. El relámpago es una descarga de electricidad estática que ocurre cuando hay un desequilibrio en la carga eléctrica entre una nube y la superficie de la Tierra, como ya les había dicho.
Esto es, en términos muy, muy sencillos, es igual que la chispa eléctrica de cuando les digo que sentimos un toque. O sea, si vamos caminando bajo el sol y de repente tocamos algo y nos da una descarga eléctrica, esa chispita que pasa en ese momento es un relámpago, pero un micro relámpago. Los relámpagos que vemos en la atmósfera pues son 1.000.000 o 10 billones de veces más intensos que las chispitas que pueden salir de nuestros cuerpos. Un solo relámpago puede tener 1.000.000.000 de voltios. 1.000.000.000 de voltios. Esto, pues esta diferencia de potencial, pues puede detener el corazón de una persona y asar nuestros órganos internos. Y bueno, ¿qué creen que otra cosa que encontré? Bueno, al parecer también somos el país en el que mueren más personas por el golpe de un relámpago. Sí. En México las estadísticas muestran que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo con 223 muertes anuales en promedio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el CENAPRED, y sucede que después de una tragedia que ocurrió en Guanajuato, en donde 7 personas murieron al ser alcanzadas por un relámpago en 2015, pues están haciendo una campaña para prevenir y se hacen muchas recomendaciones. Entonces, las recomendaciones pues es lo que les había dicho. En caso de que se encuentren en medio de una tormenta eléctrica, las probabilidades de morir a causa de un relámpago son pequeñas, pero pues no hay que andarle jugando a la ruleta rusa. El CENAPRED nos ofrece una infografía publicada recientemente. Aquí se las presento. El CENAPRED también nos informa que el promedio anual de días de tormentas es de 30. Parece que no son muchas, ¿verdad? Y las zonas en donde más se registran los fenómenos de este tipo es sobre las sierras Madre Occidental, Madre Oriental, Madre del Sur, Madre de Chiapas, el sistema volcánico transversal, y también los mayores impactos ocurren durante las tardes y noches de verano, y que las personas más afectadas por este tipo de eventos están entre los 10 y 19 años, porque son los que realizan trabajos o actividades al aire libre. Lamentablemente, el porcentaje de niños fallecidos es 5 veces mayor que el de niñas, porque normalmente los niños son los que hacen las actividades al aire libre. Lo que nos puede afectar, las principales afectaciones que pueden pasarnos después de que nos cae un rayo, esperemos que nunca nos pase, pero podrían ser la parálisis, quemaduras, dolor de cabeza intenso, pérdida de memoria y audición, y pues también en casos muy extremos la muerte. El CENAPRED nos asegura que durante una tormenta eléctrica el mejor lugar para resguardarse es el interior de un edificio o una casa, y nos recomienda desconectar todos los aparatos eléctricos, cerrar ventanas y cortinas y evitar el contacto con agua. No utilizar teléfonos celulares conectados a la corriente eléctrica, no usar máquinas o herramientas ni objetos metálicos, y pues si se puede estar encima de un mueble de madera, pues mejor. A las personas que se encuentran en los espacios abiertos pues se sugiere que no corran, que tampoco se acuesten en el piso, tampoco que se refugien debajo de los árboles. Lo que se recomienda es que se coloquen en el piso en cuclillas, con los pies juntos, la cabeza entre las piernas, cierren los ojos, así como que quedan como piedritas. Las personas que tienen mayor riesgo de que les caiga un relámpago, aunque sabemos que es poco probable, pues depende de muchos factores. Obviamente no es lo mismo que cuando oigamos un trueno nos pongamos a resguardo a andar desafiando a la tormenta bañándonos en el mar o dando un paseo en el monte. Aunque nunca puedes estar a salvo, hay fechas en las que las probabilidades son mayores mayores de que te caiga un rayo. Y estas épocas coinciden con el verano, las lluvias de verano y el atardecer, más o menos en julio y en la última hora de la tarde. Muchas veces pensamos que la mayoría de las personas que son alcanzadas por
relámpagos en tormentas, fallecen, pero no es así. Solo un 10% mueren. O sea, de cada 10 personas que sufren este evento, una muere y las otras 9 sobreviven. La mayoría de las lesiones, como les dije, son quemaduras, traumatismos, problemas neurológicos y lesiones musculares cutáneas y oculares. Por último, ¿es seguro tocar a alguien a quien le ha caído un rayo? Sí. O sea, una persona no se queda electrificada después de que le cae un rayo. Como les dije, cuando cae un rayo es precisamente para mantener la neutralidad en el ambiente. Entonces ya no hay electricidad, ya no hay una carga eléctrica en esa persona. Si estamos en un lugar aislado y podemos ayudar, pues lo correcto es ayudarlo. Si no, pues lo mejor es esperar a una persona, a un médico que la pueda apoyar a esta persona. Y bueno, espero que les guste el material que les traje. Espero que les guste y espero que nos den sus likes y se suscriban al canal.